Bendecida noche, pueblo del Señor. Es un gusto poder saludarte por este medio. Damos gracias al Padre por su amor, bondad y misericordia recibida este día. Y este día nos estamos gozando en la presencia del Señor y nos hemos gozado en la palabra del Señor. Y esta es una noche para poder compartir una vez más la palabra del Señor. Y te voy a invitar a que me acompañes a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7. Tal como lo anunció nuestro apóstol el día domingo, este es un mes donde vamos a estar enseñando, predicando acerca del Espíritu Santo. Usted sabe que Dios como tal se derivó en tres personas: en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Pero al final los tres son un solo Dios. Y queremos hablar de la persona del Espíritu Santo. 2 de Corintios capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Quisiera esta noche tomarme unos minutos para poder orar, interceder, clamar por todas las necesidades del pueblo del Señor, por las familias. Desde Canadá hasta Chile hay hermanos y amigos que nos siguen por medio de las redes, y yo sé que hay muchas necesidades. Y yo le voy a invitar que usted en familia pueda acercarse esta noche en su sala, en su comedor, donde usted se sienta cómodo, y poder recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Oremos esta noche por las necesidades del pueblo del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos ponemos, Padre, cada necesidad de cada familia, cada necesidad de cada corazón, para que tú obres poderosamente a favor de tu pueblo, a favor de cada vida, a favor de cada corazón. Mira, Padre celestial, qué necesidad hay en cada vida. Sé tú propicio, Señor amado. Te pedimos y te suplicamos esta noche, en el nombre de tu Hijo amado, que tu mano poderosa de sanidad fortalezca cada vida y cada corazón, y se mueva en cada vida de aquellos amigos y hermanos que están, Señor, enfermos, de aquellos que están en los hospitales, de aquellos que están en las cárceles, Padre, con quebrantos de salud, de aquellos, Señor amado, que ahorita están en un momento de agonía, Señor, en sus vidas. Sé propicio, Señor, y mueve tu mano poderosa de acuerdo a tu voluntad, Padre bendito. Te rogamos y te suplicamos, Padre, por cada necesidad de todo tu pueblo y de todas las familias que nos ven, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, consuela. Como Dios consolador, consuela cada corazón, alienta cada corazón, fortalece cada vida, levanta cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Sean levantados las manos caídas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ministra fuerzas nuevas en cada corazón, Señor. Quita toda zozobra, toda angustia, toda tristeza, todo miedo, toda soledad, toda preocupación, y la paz que sobrepasa todo entendimiento ministre cada vida y cada corazón en el nombre poderoso de Jesús. Gracias esta noche. Háblanos por tu palabra. Preparamos nuestro corazón al consejo de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esta noche yo quiero hablar acerca del ministerio del Espíritu. Y lo estamos leyendo según el apóstol Pablo a los Corintios. Les dice: y si el ministerio de muerte, hablando del ministerio de la ley, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro,
la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Quiero esta noche, hermanos amados, hablar acerca del ministerio del Espíritu. Nosotros vemos a la luz de la palabra y podemos comprender a la luz de la palabra que en este tiempo es el tiempo del Espíritu Santo. Desde hace 2000 años, cuando Jesús llama a sus discípulos y les dice: esperen la promesa del Padre, porque mi Padre enviará el Consolador, el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y entonces los discípulos esperaron en el aposento alto. Recuérdese que dice la palabra que el Señor se apareció a más de 500 personas después de su resurrección. Y se apareció a más de 500, y creo que a esos 500 les dio la ordenanza: esperen la promesa del Padre. Sin embargo, muchas veces somos impacientes y no aprendemos a esperar las promesas del Padre para nuestras vidas, los regalos, las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Y al final solamente se quedan 120 esperando la promesa del Padre. Recordemos que Jesús, después de haber resucitado, Jesús murió y estuvo 3 días en lo profundo de la tierra y fue resucitado con poder y con gloria. Después de esos 3 días de su muerte, estuvo 40 días apareciéndose a todos sus discípulos y a muchos. En total fueron entonces 40 más 3, 43 días. Y luego Jesús ascendió y fue sentado a la diestra del Padre. Sin embargo, los discípulos no sabían cuántos días iban a esperar. Y efectivamente esperaron 7 días para que se cumpliese la fiesta del Pentecostés, donde iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia. Y entonces, desde los días de Hechos de los Apóstoles hasta el día de hoy, más de 2000 años cronológicamente hablando, está el trabajo y la manifestación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está trabajando con la iglesia. Y el Espíritu Santo está obrando en la iglesia, en el corazón de la iglesia, en el corazón de cada vida que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ahí está obrando el Espíritu Santo. Recordemos que esto es un parto gemelar, porque donde entra Cristo, entra el Espíritu Santo. O sea, que está el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo obrando en cada vida y en cada corazón. Entonces podemos decir que si hay un ministerio del Espíritu Santo, hay un ministerio de Cristo y por supuesto hay un ministerio del Padre. Eso no significa que el Padre no esté obrando en este tiempo. Eso no significa que el Hijo no esté obrando en este tiempo. Claro que sí, el Padre está obrando, el Hijo está obrando, pero en esta dispensación, en este tiempo, en un tiempo cronológico, es el Espíritu Santo que está en esta tierra y que está en el corazón de su pueblo, de aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo está adentro de los corazones y es el Espíritu Santo el que está trabajando, el que está obrando, el que está adornando, el que está preparando a la iglesia candidata para ser novia y esposa del Cordero de Jesucristo. Entonces vemos cómo el Padre trabaja, cómo el Hijo trabaja y cómo el Espíritu Santo trabaja. Vean ustedes que en Lucas capítulo 15 hay 3 narraciones de 3 parábolas. Y entonces lo pongo como ejemplo para que podamos visualizar cómo el Padre trabaja. Y en Lucas 15 hay una parábola que es la parábola del hijo pródigo. Y entonces vemos cómo hay una figura que es la figura del Padre. Tome nota que ahí no se menciona a la madre, solo se menciona al Padre. Y que el Padre tenía 2 hijos. Y uno se rebeló y se va de la casa y se gasta toda la herencia. Lo tremendo es que cuando regresa ese hijo es
Número uno, amado, porque el Padre le dice a sus siervos: báñenlo, cámbienlo, vístanlo, pónganle el anillo, pónganle los mejores, el mejor vestido, el anillo, sandalias nuevas, y maten al cordero y hagan fiesta, porque el que estaba muerto ahora está vivo. Entonces vemos cómo el carácter del Padre nunca fue a buscar, sino que el Padre todos los días estaba a la puerta de su hacienda esperando que el hijo pródigo regresara. Y esa parábola nos revela el carácter del Padre. Pero hay otra parábola preciosa, que es la parábola de la oveja perdida, que es la parábola del hijo, donde ahí el hijo, como el buen pastor, va a buscar a la oveja perdida. Deja las 99, y las 99 lo hemos enseñado, lo hemos comentado, que son todas las creaciones cósmicas que el Señor ha creado. Y entonces el Señor Jesucristo deja las 99 y va a buscar una oveja perdida. Esa oveja perdida es el hombre, esa oveja perdida es la raza humana. Y entonces dice que cuando encuentra a la oveja perdida, se la pone en sus hombros, regresa a su casa y hace fiesta, porque encontró a la oveja perdida. Lo hermoso es que incluso llama a sus amigos y hace fiesta. Y la tercera parábola que vemos en Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, es acerca del dracma perdido. Que una mujer tenía una lámpara, pero dice la palabra que perdió un dracma, y entonces enciende la lámpara en su casa y empieza a barrer hasta buscar y encontrar el dracma perdido. Entonces vemos cómo el Padre se manifiesta, el carácter del Padre, el carácter del Hijo y el carácter del Espíritu Santo. Lo hermoso es que, refiriéndonos a la parábola del dracma perdido, vemos cómo esa mujer que representa al Espíritu tiene una lámpara y enciende la lámpara en la casa, porque se perdió el dracma en la casa, y barre y limpia. Y es parte de cómo la palabra nos revela el carácter del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, que nos da una luz. Miren ustedes cómo el Espíritu Santo barre, limpia, y entonces cómo el Espíritu Santo nos redarguye del pecado, cómo el Espíritu Santo en nuestro corazón nos permite que nosotros nos acerquemos ante el Padre, ante el ministro, y pidamos ministración y nos limpiemos y confesemos nuestros pecados y nos apartemos de nuestros pecados. Entonces vemos específicamente cómo la Trinidad trabaja. Pero hoy es un tiempo que se le conoce, y Pablo lo establece, como el ministerio del Espíritu. Claro, porque el Padre está en su trono, porque el Hijo está a la diestra del trono, y porque ahora es el tiempo del Espíritu, donde el Espíritu está trabajando con la iglesia. Entonces, vemos, por favor, yo quiero que usted me acompañe a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No es que hayan tres dioses, y lo comentaba nuestro apóstol hace días. No es que hayan tres dioses, sino que hay tres derivaciones: la derivación del Padre, la derivación del Hijo y la derivación del Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene funciones diferentes. Y el apóstol Pablo en Corintios, hermanos amados, habla acerca de las funciones que tiene el Padre, las funciones que tiene el Hijo y las funciones que tiene el Espíritu Santo. Y en referencia a esto, en 1 Corintios capítulo 12, dice que hay diversidad de operaciones. Cuando vamos a la palabra o al original, dice energemas, y Dios es el mismo. O sea que entonces el Padre es el Padre de las operaciones, o el Padre de los energemas, que significa en griego, hermanos amados, operaciones. Pero luego dice que el Hijo es el que da los domas, o sea, el Hijo es el que habilita los ministerios, y el Hijo tiene más de 2000 años exactamente de estar habilitando a hombres, varones de Dios,
que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo y que ahora son habilitados y llamados por el Espíritu Santo a través de un siervo de Dios que los unge y que los habilita, así como Samuel habilitó a David para que ejerzan uno de los 5 ministerios primarios. Entonces sabemos que hay 5 ministerios primarios, que los ministerios son los domas de Jesucristo, ¿sí? Son los domas que Jesucristo da a los hombres, los ministerios primarios que Jesucristo habilita a través del Espíritu Santo en este tiempo, pero por medio de una cobertura de un apóstol que habilita a los ministerios. Y el Espíritu Santo es el que da los dones, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Espíritu Santo en este tiempo ha dado los dones a la iglesia, porque los dones son adornos para la iglesia. Y eso lo vemos muchas veces por figura, porque usted se recordará que a la luz de la palabra hay 3 mujeres, una mujer llamada Ruth, una mujer llamada Esther y una mujer llamada Rebeca. Si hablamos de la última, que es Rebeca, la primera que aparece en Génesis, vemos cómo el siervo Eleazar que era el siervo de Abraham, a buscar esposa para el hijo de Abraham, llamado Isaac, el hijo de la promesa. Y entonces vemos cómo este siervo va a un lugar, a la tierra de la parentela, y entonces él, hablando con el Señor, pone una señal. Y luego ve cómo esa mujer va al pozo, saca el agua, le ofrece a Eleazar y también le da agua a sus camellos. Y entonces Eleazar entendió que esa era la mujer que había sido escogida de parte del Señor para que fuese esposa de Isaac. Entonces Abraham le había dicho: ve y busca parentela, busca esposa para mi hijo en medio de nuestra parentela. Y Eleazar se va. Entonces ese Abraham representa al Padre, Eleazar representa al Espíritu Santo, que está desde hace 2000 años en este mundo buscando y preparando esposa para Jesucristo. Y el trabajo del Espíritu es que el Espíritu nos redarguye del pecado, para que nosotros vengamos con un espíritu de arrepentimiento. El velo se nos corre, se nos revela Jesucristo, la persona de Jesucristo, nuestro Salvador, y entonces ya somos parte de la familia de Dios. Y entonces empieza el Espíritu Santo a trabajar en cada vida y en cada corazón. Y entonces el Espíritu Santo empieza a adornar a la iglesia para presentarla un día como una novia pura, como una novia con un vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, para recibir al Rey, como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, delante de Jesucristo, que es figura de Isaac. Vemos también el segundo ejemplo con la segunda mujer llamada Ruth. Como Ruth, cuando Noemí se queda viuda, cuando Noemí se queda sin hijos, le dice tanto a Ruth como a Orfa: regrésense, son jóvenes, son viudas jóvenes, cásense y hagan una nueva vida. Pablo, y hoy lo decía el apóstol Nando, Pablo dice: las viudas de menos de 60 años que se casen, que hagan una nueva vida. Y entonces, ¿qué sucede? Viene esta mujer llamada Orfa, y esta Orfa se regresa y se va y pues se casa y hace otra vida. Pero Ruth, una de las características fue: Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Y entonces empieza Ruth a enamorarse de ese Dios, del Dios de Noemí. Y Noemí regresa a Belén, la casa del pan, y Ruth le acompaña. Y entonces sabemos que Noemí le da instrucciones a Ruth y Ruth le obedece. Esa Ruth es la iglesia. Y esa Noemí es figura del Espíritu Santo. Y entonces en Ruth capítulo 3 vemos cómo le dice: prepárate, báñate, úngete, cámbiate, arréglate, ve a la era y mira dónde se va a acostar Booz. Y tú llega y acércate y acuéstate a sus pies. Y cuando Booz se dé cuenta, tú dile: extiende tu manto sobre mí y redímeme, porque soy pariente cercana.
Entonces es figura esa Noemí del Espíritu Santo que está instruyendo a la iglesia. Y por eso Apocalipsis dice: el que tenga oído para oír, oiga. O sea que es el tiempo de oír la voz del Espíritu Santo. Es el tiempo de oír más que de ver, el tiempo de oír. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Algo que la iglesia tiene que pedir en este tiempo, amado pueblo del Señor, es circuncisión de oídos. Circuncidar los oídos para oír la voz del Espíritu. Recordemos que en el huerto habían 3 voces. Estaba la voz de Dios, estaba la voz de Adán y de Eva, la voz del hombre, y estaba la voz del serpiente. Entonces, en este tiempo, la iglesia tiene que tener circuncidado los oídos espirituales, ejercitados los oídos espirituales. ¿Para qué? Para que cuando el Espíritu hable, la iglesia esté atenta. Porque dice la palabra: que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A la iglesia. Mire qué precioso. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y luego, por último, está Esther. Ustedes saben que Esther al final tenía un primo llamado Mardoqueo. Y Esther era una jovencita que se quedó sin padres, huérfana. Y entonces Mardoqueo la toma, la lleva a vivir a su casa. Y luego usted sabe la historia de que el rey viene y dice, el rey Asuero: bueno, como no fue obediente Vasti, era hermosa pero no era obediente, entonces fue destituida del reino. Y ahora voy a llamar y voy a hacer una convocatoria. Y entonces salen las noticias para todas las doncellas, para todas las vírgenes, que el rey buscaría entre todas una que pudiese suplir el puesto de la reina Vasti. Y sabemos cómo entonces Mardoqueo le dice a Esther que se prepare, porque la va a llevar al palacio del rey, y entonces en el palacio va a ser atendida. Y se la dieron al eunuco Hegai. Y entonces Hegai empieza a trabajar en la vida de Esther, en sus modales, en sus comportamientos, en su forma de hablar, en su forma de caminar, en su forma de comer, porque la que iba a ser la sustituta de la reina Vasti tenía que dar la altura. Y eso que representa es lo que el Espíritu Santo, Hegai representa al Espíritu Santo, es una figura del Espíritu Santo. Está trabajando con la iglesia, con la candidata que es la novia del rey y que va a ser esposa del rey, que es la iglesia. Y entonces el Espíritu Santo, que es Hegai, nos está limpiando, nos está purificando. El Espíritu Santo ahora, hermano, nos está instruyendo. El Espíritu Santo, mira, nos dice: la forma como tú actuaste no fue la correcta, la forma como tú hoy respondiste no fue la correcta. Y el Espíritu Santo nos redarguye. Y entonces el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones para presentarnos un día, así como Hegai presentó a Esther, delante del rey. Y que el rey se pueda regocijar con nosotros, hablando de nuestro Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Jesucristo amado. Entonces vemos cómo ahora en este ministerio es el Espíritu Santo el que está trabajando en cada vida y en cada corazón. Por eso los hombres no cambiamos a hombres. Los hombres solo exponemos la palabra, los siervos de Dios solo exponemos la palabra, no imponemos la palabra. Es el Espíritu Santo el que redarguye, es el Espíritu Santo el que ubica la palabra en cada corazón, es el Espíritu Santo el que a través de esa palabra limpia el corazón de los hombres. Por eso siempre hemos dicho que los hombres no cambiamos a hombres, no cambiamos a mujeres, no cambiamos a jóvenes, sino que es el Espíritu Santo. Y como padres, ¿sí? Como padres tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en cada vida de nuestros miembros, de nuestra familia. Que el Espíritu Santo obre en el cónyuge si no conoce al Señor. Que el Espíritu Santo toque el corazón de la esposa, del esposo si no conocen al Señor. Que el Espíritu Santo toque el corazón de los hijos si ellos no conocen al Señor. No podemos, hermanos amados, obligar a nadie, sino que esto es exponer la palabra, y el Espíritu Santo toca, y el Espíritu Santo redarguye, y el Espíritu Santo, óigalo bien, toca las vidas, visita las vidas
en su tiempo, no en nuestro tiempo. Entonces, ahora estamos viviendo, hermanos, el ministerio del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de la iglesia, donde el Espíritu Santo está redarguyendo el corazón de la iglesia para que la iglesia se arrepienta, para que la iglesia viva agradando al Señor, para que la iglesia camine conforme al Espíritu, para que la iglesia deje una vida natural y empiece a vivir una vida sobrenatural, una vida del Espíritu. Nosotros vemos a la luz de la palabra, hermanos, cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre los hombres. Mire qué tremendo. En el Antiguo Testamento venía sobre los hombres, y cuando el Espíritu Santo descendía sobre un hombre, cómo los hombres eran cambiados, transformados, cómo los hombres eran mutados a otro tipo de hombre, porque el Espíritu Santo los visitaba. La gran bendición que tiene la iglesia de Jesucristo en este tiempo final es que ahora el Espíritu Santo no está solamente sobre, sino está adentro de nosotros, está con nosotros y está debajo de nosotros. Óigalo bien. Y entonces ahora tenemos una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo me pongo a pensar, si los hombres del Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos, danzaban, cantaban, adoraban, alababan al Señor. Óigalo bien, trataban la manera de caminar agradando al Señor. Sin el Espíritu adentro, ¿qué será ahora de nosotros? ¿Qué será ahora de la iglesia que tenemos al Espíritu Santo adentro de nosotros? Si antes, hermano, David danzaba, remolineaba, David glorificaba el nombre del Señor y el Espíritu venía sobre, no estaba dentro, sino venía sobre, era una visitación. ¿Qué será ahora de nosotros entonces? Que el Espíritu Santo está adentro de nosotros, hermanos, se tiene que manifestar. Porque a veces gritamos, estamos llenos del Espíritu, y todo el pueblo, amén, todos, gloria a Dios. Y gritamos y decimos, el Espíritu está, y estamos llenos del Espíritu y gloria a Dios. Pero muchas veces no se evidencia esa llenura. Muchas veces no se evidencia la vida del Espíritu en nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestra forma muchas veces de hablar. No evidenciamos que hay llenura del Espíritu Santo por las decisiones equivocadas que muchas veces, hermano, tomamos malas decisiones en nuestra vida. No evidenciamos que hay llenura del Espíritu Santo. Ahora Jesucristo, que espera a esta iglesia gloriosa, está esperando que la iglesia camine y aprenda a caminar en el Espíritu, y que aprenda a vivir en el Espíritu. Claro, estamos en esta tierra, pero podemos vivir en el Espíritu porque tiene que haber evidencia que el Espíritu Santo está adentro de nosotros. Entonces, mire qué precioso. Yo quiero que usted me acompañe a Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra, Segunda de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, aquí Pablo está diciendo que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso no se vale que hayan creyentes, hijos de Dios, que se sientan esclavos y que seamos esclavos aún del pecado. No se vale, sino que el Señor vino a darnos libertad, y ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y donde está el Espíritu hay libertad. Entonces usted y yo nos movemos en la ley de la libertad.
En una ley de la libertad, hermanos amados, donde, ojo con lo que voy a decir, a la gracia no le llamamos libertinaje, ni a libertinaje le llamamos gracia, sino que con nuestra forma de actuar, de caminar y de ser, hermano, óigalo bien, estamos siendo obedientes a la voz del Espíritu y agradando en nuestro caminar al Señor, porque estamos en un tiempo y en una dispensación de gracia, hermanos, del año favorable del Señor. Ese año favorable que dice Isaías capítulo 61 no se ha terminado. Pero ojo, porque a la gracia, hermano, no le podemos llamar libertinaje. Entonces, ahora usted y yo tenemos que actuar y caminar en el Espíritu. Porque entonces, hermanos, dice la palabra, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Yo le aseguro que usted ya no es el mismo de hace 3 años, de hace 5 años, de hace 8 años, de hace 10 años. Yo le aseguro que usted ya no es el mismo del año pasado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando constantemente adentro de usted y adentro de mí. Hermanos, la obra del Espíritu, la obra de Dios es de adentro hacia afuera. La obra del Señor es de adentro hacia afuera. Y el Señor está trabajando en nuestros corazones. El Señor está limpiando nuestros corazones. El Señor está cambiando nuestros corazones. El Señor está transformando nuestros corazones. El Señor, hermano, está trabajando en nuestros corazones, porque muchas veces el problema es que tenemos un corazón de piedra, y entonces Él empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar hasta que quite esa piedra y ponga un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que ame su presencia, un corazón obediente, un corazón, hermanos, que se deleite en la presencia del Señor, un corazón agradecido, un corazón limpio. Dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Entonces vamos siendo transformados en un proceso a través de la obra del Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo más tremendo y precioso de esto? Como cuando estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos y les decía, les conviene que me vaya, les conviene, yo ya voy a terminar mi obra, yo me voy a ir, pero entonces el Padre os enviará al Espíritu Santo, el Consolador, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. O sea que Jesucristo les decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Ahora, lo más tremendo, los discípulos, como no tenían experiencia, no conocían al Espíritu Santo, bueno, yo me imagino que más de alguno de ellos pensaba, va a venir otro, se va Jesús y va a venir otro, sin saber que ciertamente se fue Jesús, que Jesús ascendió, pero entonces se fue el visible. Y entonces ahora venía el otro, el sustituto, el Espíritu, pero ojo, el invisible. Porque entonces con Jesús caminaban, platicaban, se abrazaban. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Él era el visible. Pero ahora se iba el visible y venía el invisible, el Espíritu, el Consolador. Ojo, el cual los iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Porque ahora ese invisible no iba a estar como Jesús, que Jesús estaba con ellos, pero no estaba en ese momento adentro de ellos, estaba con ellos físicamente. Pero ahora el Espíritu Santo iba a estar adentro de ellos. Mire qué precioso. Y entonces la iglesia de Jesucristo, que se viene formando desde hace 2000 años a nivel tierra, hermanos amados, desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, entonces, hermano, la operación iglesia se viene formando y el Espíritu Santo la está trabajando. El Espíritu Santo está adentro del corazón, porque todo aquel que aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, entró el Espíritu de Cristo, pero también entró el Espíritu Santo. O sea que hay un parto gemelar. Donde entró Cristo, ahí también entró el Espíritu Santo. Mire qué hermoso y qué precioso, porque ahora ese paracleto, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo están adentro de nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos que caminar
conforme la voluntad del Padre a través del Espíritu. Mire qué precioso. Entonces vemos, hermanos, Efesios, acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Mire qué precioso este versículo. Efesios capítulo 4, versículo 30. En traducción lenguaje actual dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Esta versión me encantó. Repito, traducción lenguaje actual: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. O sea que usted y yo podemos poner triste al Espíritu Santo. Sí, cuando cometemos pecado, entristecemos al Espíritu Santo que está adentro de nosotros, que es como un sello de identidad. O sea, cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, fuimos sellados, hermanos amados, con el Espíritu Santo. Fuimos sellados, ya ese sello es propiedad. Ese sello significa que somos propiedad de Dios, ¿sí? Que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. ¿De qué es ese día, ese gran día? Ese día es el día de nuestra transformación, hermanos. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos, dice la palabra, transformados. Seremos transformados. Por eso Pablo dijo: yo os digo un misterio, no todos, oigan, no todos morirán, pero todos serán transformados. Entonces, hermanos amados, cuando venga Cristo en las nubes, eso se refiere el apóstol Pablo en el día en que para siempre serán liberados del pecado, porque entonces se quedará el cuerpo de corrupción y tendremos un cuerpo de incorrupción. Se quedará el cuerpo mortal y nos darán un cuerpo inmortal. Seremos transformados. Pero ojo, ¿a quién va a transformar el Señor? Ojo, aquel que tiene el sello de propiedad, que es el sello del Espíritu Santo. Aquel que ha buscado la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquel que busca la limpieza de su corazón y que tiene un corazón limpio delante del Señor, porque ellos verán al Señor. Entonces, hermanos, la iglesia que de ese nivel va a ser levantada. Óigalo bien, pero ¿cuál va a ser el reconocimiento? Que tenemos el sello de propiedad del Espíritu Santo. Mire qué hermoso y qué precioso. Entonces, recordemos que lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo, le pasará al cuerpo místico que es la iglesia. ¿Y qué le pasó al cuerpo físico de Cristo, hermanos? Cuando Jesús comenzó su ministerio, óigalo bien, lo primero que sucedió es que el Espíritu le habla y le dice: ve al Jordán. Y entonces él desciende al Jordán. Recordemos que Jordán significa humillación. Él desciende al Jordán y entonces en ese Jordán se humilla. Y entonces le dice a Juan: Juan, bautízame para que se cumpla la palabra. Mire, Juan, un discípulo, un profeta, hermano, se le quiso poner: no, tú bautízame a mí. No, Jesús le dijo: bautízame tú a mí para que se cumpla la palabra. Y dice la palabra que Juan vio cómo el Espíritu descendió sobre Jesús como en forma de paloma, El Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Y entonces, hermanos amados, el profeta Isaías había muchos años atrás, hermanos, cientos de años atrás, había recibido esta revelación. Y entonces dice Isaías capítulo 61, versículo 1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque estaba Isaías profetizando lo que le iba a suceder a Jesucristo. Porque me ungió Jehová
y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús, hermano, comienza su ministerio, se cumple la palabra de Isaías capítulo 61 versículo 1, que era una profecía en adelante. Se cumple la palabra y el Espíritu Santo vino sobre el cuerpo de Jesucristo. Y Jesús dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque Jesús, cuando entra a la sinagoga, dice que le dan los rollos y agarra el rollo y lee Isaías capítulo 61 y empieza a leer y dice, y hoy esta palabra se ha cumplido, hablando acerca de él. Entonces, lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo, le pasará al cuerpo místico, que es la iglesia. El Espíritu Santo hace 2000 años, óigalo bien, fue derramado. Fue la promesa del Padre a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, pero mi Padre enviará la promesa, el Espíritu Santo. Y entonces, desde hace 2000 años, el Espíritu Santo está en los corazones. Hermano, el Espíritu Santo está dentro de cada corazón, de cada vida que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces fuimos sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu se metió adentro de nosotros. Muy aparte es tener el sello del Espíritu, muy aparte es que el Espíritu Santo esté adentro de nosotros, y muy aparte es tener la manifestación del Espíritu Santo. Pero ahora vea usted, entonces Lucas, acompáñeme por favor, Lucas capítulo 4. Esto usted lo sabe, hermano. Solo déjeme recordarle a través de la palabra. Lucas, capítulo 4. Dice la palabra, versículo 17. Y se le dio libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos los de sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, lo que el profeta Isaías profetizó en Isaías capítulo 61 al 3, hermano, se estaba cumpliendo en Lucas capítulo 4 versículo 18 en adelante. Pero ahora mire ya Jesús lleno del Espíritu Santo. Entonces yo veo a la luz de la palabra tanto a hombres en el Antiguo Testamento como a hombres en el Nuevo Testamento, donde, hermano, el Espíritu Santo vino sobre ellos y el Espíritu Santo estaba adentro de ellos. Y hay dos diferencias. Estaba sobre ellos, pero en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento está adentro de ellos. Y cómo esos hombres fueron diferentes, fueron mudados a otro tipo de hombres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Qué quiero decirle con esto? Permítame explicarle que cuando el Espíritu Santo está adentro de ti, tú tienes que caminar diferente, yo tengo que caminar diferente. Tu vida tiene que ser diferente y mi vida tiene que ser diferente, porque se tiene que manifestar la vida del Espíritu adentro de nosotros. Cuando el Espíritu, hermano, está dentro de ti, está sobre ti, está dentro de mí, está sobre mí, tenemos que ser mudados a otro tipo de hombres. Entonces yo quiero que usted me acompañe rápidamente a Jueces capítulo 3, versículo 10. Jueces capítulo 3, versículo 10. Y mire lo que dice la palabra. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Está hablando de Otoniel. Y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim.
¿Qué significa eso? Que el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, que era un juez que Dios había levantado en Israel. Y salió a batalla, número 1. Mire qué tremendo. Juzgó, salió a batalla. Y Jehová entregó en sus manos a sus enemigos. Quiere decir que cuando entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros, está sobre nosotros, el Señor te da el poder para juzgar. Óyelo bien, pero no para juzgar a tu hermano, por favor, sino para que tú puedas sojuzgar tu propia vida. Y para que tú puedas con los ojos del Espíritu hacer una introspectiva y poder evaluar qué áreas, qué cosas tienes que entregarle al Señor, qué cosas no le agradan al Señor. Pero también dice la palabra, óigalo bien, y salió a batalla. O sea que entonces cuando tenemos al Espíritu Santo adentro de nosotros, se va el temor. Se va la desesperanza, se va la angustia, se va, hermano amado, la tristeza, el dolor, porque somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, a echar mano de la vida eterna. Recordémonos, hermanos, que en este evangelio, este es un evangelio donde hay una batalla constante, no con nuestros hijos, no con nuestro cónyuge, no con nuestros vecinos, no con nuestros compañeros de trabajo, sino lo que muchas veces se mueve encima de ellos. Nuestra lucha es contra potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad. No es con las personas, sino con lo que se mueve sobre ellos. Entonces hay una lucha constante, hay una batalla constante. Y la vez pasada hablábamos de la armadura de Dios, que la iglesia tiene que estar y tiene que vestirse con la armadura de Dios para resistir toda acechanza de las tinieblas. Entonces el que tiene el Espíritu sabe que hay una batalla. Toma la espada, que es la palabra, toma el escudo de la fe para apagar todo dardo del maligno, se pone el cinturón de la verdad para permanecer en la verdad, que es Cristo, se pone el apresto del evangelio para caminar en este evangelio glorioso y predicar las buenas nuevas con sus hechos, con sus acciones, con un testimonio que Cristo salva, restaura, sana, liberta, que Cristo hace cosas nuevas, que Cristo restituye, que Cristo es poderoso y grande para librarnos de toda atadura y de toda prisión y de toda cárcel. Mire qué precioso. Entonces, hermanos, cómo el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel y lo que hizo Otoniel. Primera de Samuel capítulo 11. Vaya conmigo a Primera de Samuel capítulo 11, versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Hermanos, aquí había una batalla. Aquí había una batalla. Los enemigos se habían levantado. Los mensajeros de Baal. Hermanos, se recuerda que esta era gente inicua, gente, hermano, donde había en sus corazones maldad, iniquidad, y se levantaron contra Saúl y dieron palabras. Oiga, y el pueblo se puso a llorar. Y entonces el Espíritu de Dios viene sobre Saúl. Y entonces Saúl llama a todos los hombres a la guerra, a que se preparen para la batalla, porque el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Otro ejemplo, Primera de Samuel 16, versículo 13. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl dijo: bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Perdón, hermano, es Primera de Samuel capítulo 16, versículo 13. Yo estoy leyendo mal, perdón. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
O sea que cuando Samuel unge a David, el Espíritu de Jehová visitó a David. Y entonces dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y recordemos, hermano, que Samuel unge a David, pero después David aproximadamente pasa 15 años para que fuese llamado rey de Israel. No fue en el momento que lo ungieron y en el momento ya rey y sentado en el trono, no. Sino que David pasa una serie de situaciones porque Dios lo estaba trabajando para que madurara, para que creciera, porque Dios estaba trabajando a David, porque estaba preparando su corazón. Pero lo que me llama la atención es que cuando Samuel lo unge, el Espíritu de Jehová viene sobre David. Jueces capítulo 14, versículo 6. Jueces capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Recuérdese que el nacimiento de Sansón es anunciado por el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se le aparece a la mamá de Sansón, y entonces la mamá de Sansón le cuenta a su esposo lo que había sucedido. Y entonces el esposo le dice: cuando se te vuelva a aparecer el ángel otra vez, llámame, avísame. Y cuando se le apareció otra vez, la mamá, la esposa corre, le va a hablar a Manoah. Manoah regresa y entonces le da el ángel instrucciones. Claro, este niño que nacerá salvará a Israel de las manos de sus enemigos. Este niño no tendrá que beber vino. Este niño no pasará navaja sobre su cabello. Y usted sabe la vida de Sansón. A mí lo que me interesa es resaltar que el Espíritu de Jehová vino sobre la vida de Sansón. Y cuando venía el Espíritu de Jehová sobre la vida de Sansón, los enemigos de Israel eran, hermanos amados, vencidos. Los enemigos de Israel eran derrotados. Lo que me llama también la atención es que Sansón se acomodó. Sansón no actuó conforme a la guianza. Sansón, hermanos, actuó conforme su propia voluntad. Y entonces Sansón jugó con fuego. Y el Espíritu de Jehová, óigalo bien, se apartó de Sansón. Entonces yo quiero mostrarle a la luz de la palabra hombres donde el Espíritu de Jehová venía sobre ellos, no estaba adentro de ellos. Y cómo estos hombres con ese poder, con esa unción, podían caminar y podían actuar. ¿Para qué? Para poder ser liberados de los enemigos, para poder destruir a los enemigos, para poder destruir a gigantes, para poder vencer a gigantes. Entonces, a la luz de la palabra, acompáñeme a el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, para darle base bíblica, versículo 15 al 17. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, dijo Jesucristo, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. O sea que ahora el Espíritu Santo mora con vosotros y está en vosotros. Y cuando Jesús dice la palabra que les dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, y el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, en vosotros y con vosotros. Mire qué precioso. Entonces, hermanos amados, si en el Antiguo Testamento hubieron hombres que fueron ellos, y estos hombres hicieron hazañas, hicieron acciones, hermanos, derrotaron a los enemigos del escuadrón de Israel, derrotaron a los enemigos de los israelitas. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con la llenura del Espíritu Santo? Con la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Jesús les está dando una promesa a los discípulos, y esa promesa se cumple en Hechos capítulo 1, parte final, y capítulo 2, donde el Espíritu Santo vino en el aposento alto, y el Espíritu Santo, hermano, repartió
lenguas como de fuego, y el Espíritu Santo se metió adentro de los apóstoles, adentro de los discípulos. Mire qué precioso. Y ahora todo aquel hombre que nace de nuevo en Cristo Jesús, entra el Espíritu de Cristo, pero también entra el Espíritu Santo a su vida. Entonces todos tenemos al Espíritu Santo adentro. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Que el Espíritu Santo se manifieste y que entonces haya manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Y entonces quiero mencionarle algunos ejemplos, hermano, para concluir esta parte, de hombres de acuerdo al Nuevo Testamento donde fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, vea conmigo Hechos capítulo 4, versículo 8. Óigalo bien. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y entonces Pedro empieza a dar su primer discurso, hermanos amados. En el primer discurso hay 3,000 personas que son compungidas por el Espíritu Santo a un arrepentimiento, y que esas personas se arrepienten y aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero ojo, Pedro lleno del Espíritu Santo. Recuérdense que en el Antiguo Testamento era sobre, pero ahora es lleno del Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscaban pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hermano, la iglesia necesitaba ya diáconos, pero un requisito de los diáconos era que fueran llenos del Espíritu Santo. Mire qué tremendo. O sea que un requisito de esos diáconos de Hechos de los apóstoles dijeron, bueno, que sean llenos del Espíritu Santo. Y hoy en día, hermanos, muchas veces los pastores hemos cometido grandes errores, y hablo de mi persona, no hablo de los consiervos, hablo de mi persona, porque vemos que llega un matrimonio, llega una familia, 3, 4, 5 meses damos doctrina y los llamamos al servicio, pero lo que menos vemos es que estén llenos del Espíritu Santo. Y a los 3 meses ya están presentando su renuncia. Lo siento, pastor, nos vamos de la iglesia. Es que el hermano fulano no se sujeta, la hermana mengana no se sujeta, el hermano fulano es problemático, la hermana es problemática, nos vamos de la iglesia. Mire qué tremendo. Entonces el requisito, por lo menos lo que yo veo, es que los servidores tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Y por eso, perdón hermanos, pero ya que hablé de este tema, traigo a colación, hay mucho servidor que está en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no está lleno del Espíritu. Ah, no, es que mire el pastor tan estricto que es. Oh, el pastor tan exigente que es. Ah, con los hermanos no cae uno bien. Si uno hace malo, si uno no hace malo. Y entonces son martas que se afanan, pero no están llenas del Espíritu Santo. O sea que los servidores de este tiempo, una característica que tenemos que ver los ministros es llenura del Espíritu Santo. Para que sean servidores, discípulos, para que permanezcan en las congregaciones, para que sean columnas de Dios en medio de su pueblo. Oiga esto, llenos del Espíritu Santo. Vea conmigo, versículo 5 de Hechos capítulo 6. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Paremos acá, hermanos. ¿Cómo la gente de Hechos capítulo 6, explíquemelo por favor, cómo la gente de Hechos capítulo 6 sabía que Esteban estaba lleno de fe? Porque era evidente que entonces tenía fe y también, por supuesto, tenía obras y tenía fe. Era un hombre, hermano, que yo me imagino oraba y oraba con fe. Y cuando oraba con fe, sucedía el milagro, sucedía el prodigio, sucedía la maravilla. Pero también era un hombre lleno del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué miraría el pueblo y qué mirarían los apóstoles, hermano, para que Esteban evidenciara que era lleno del Espíritu?
Porque caminaba lleno del Espíritu. Se evidenciaba en su buen testimonio, en su buen servicio, en su buen comportamiento, en su buena forma de hacer las cosas, de trabajar en la obra, en su buena, hermano, gestión de ofrendar, de diezmar. Pues, hermano, Esteban lleno del Espíritu Santo. Imagínese que, hermano, tuviésemos 7 diáconos en nuestras iglesias llenos del Espíritu Santo. Sería fuego de Dios. Hermano, no sería: pastor, venga, ore por este endemoniado. Ellos oran y fuera el demonio. Ore por este enfermo, oran y los enfermos se levantan. Si la sombra de los apóstoles sanaba, hermano, y no dice la palabra que aún cosas mayores haréis vosotros en mi nombre. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Pastor, aquí está el endemoniado, ore, llamen al pastor, llamen al pastor, llamen al pastor. Hermanos, hoy en día la iglesia tiene que hacer la obra del ministerio. La iglesia puede orar unos por otros. La iglesia puede liberar. La iglesia, me refiero a usted, hermano amado, que usted tiene ya sea un puesto o no tiene puesto, o es oveja en la congregación. Usted es iglesia para hacer la obra del ministerio, para orar por los enfermos, para orar por los endemoniados y que sean liberados, para orar por la necesidad del hermano o de la hermana, y si tiene una necesidad, que el Señor obre poderosamente de acuerdo a esa necesidad. Pero, hermano, muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces las iglesias están llenas de ovejitas o de hombres y mujeres que son niños espirituales. Y entonces quiere que el pastor haga todo, que el pastor cante, que el pastor dé la bienvenida, que el pastor recoja la ofrenda, que el pastor predique, que el pastor ministre, que el pastor ore, que el pastor atienda administración. Todo lo tiene que hacer el pastor. Que el pastor evangelice, que el pastor visite cárceles, visite hospitales. Y claro que sí, se lo digo, los consiervos que yo conozco de esta misión, hemos visitado cárceles, hemos visitado hospitales, hemos visitado parques, hemos predicado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Claro que sí, pero no toda la vida lo vamos a estar haciendo nosotros. Entonces el trabajo del ministro es formar discípulos, ir y hacer discípulos para que ahora estos discípulos vayan y hagan más, hermanos amados, la obra del ministerio. Y vayan a las cárceles, y vayan a los hospitales, y vayan a los parques y prediquen a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Entonces mire usted, Esteban, lleno del Espíritu Santo. 1 minuto, hermanos, y termino. Ya se me pasó el tiempo. Hechos capítulo 11, versículo 2. Y cuando Pedro, versículo 22, Hechos 11, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hermano, está hablando de Bernabé, un varón lleno de fe, pero lleno del Espíritu Santo. Termino. Quiere decir que la llenura del Espíritu Santo la tienen que ver los otros en tu vida y en mi vida. Entonces en tu caminar se va a ver la llenura del Espíritu Santo. En tu actuar se va a ver la llenura del Espíritu Santo. Lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo le tiene que pasar al cuerpo místico que es la iglesia. El Espíritu Santo vino sobre el cuerpo de Cristo. La iglesia ahora tiene desde hace 2000 años al Espíritu Santo sobre, con, adentro y debajo, porque un día el Espíritu Santo nos va a presentar delante del Hijo. Pero, hermanos amados, la llenura del Espíritu se tiene que ser manifiesta en nuestras vidas. Entonces vamos a ver hijos, hijas, esposa, esposo, ovejas, pastores, líderes llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona real. Termino. El Espíritu Santo, ojo, no tiene cuerpo como Cristo tenía un cuerpo y vino a esta tierra, como el Padre tenía cuerpo y se manifestó a Moisés, porque Moisés le vio las espaldas a Dios, le vio la mano a Dios. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo corpóreo
Entonces el Espíritu Santo, ¿cuál es el cuerpo del Espíritu Santo? La iglesia. Y por eso el Espíritu Santo viene y se metió adentro de la iglesia. Y la iglesia es todo aquel hombre y mujer que vive alrededor del mundo, que ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces ahora nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo en esta tierra. Y entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, se tiene que manifestar. Por eso, hermano, mire qué tremendo y qué paradójico cuando muchas veces se dice es que en Guatemala el 60% de los 16 millones de habitantes son cristianos. Pero no se ve. ¿Sabe por qué? Porque no se vive una vida llena del Espíritu Santo. Porque se contrista al Espíritu Santo. Porque no se vive en una vida, en un caminar y en un fluir del Espíritu Santo. Y entonces no se ve el testimonio. Y tus compañeros de trabajo no ven el testimonio en ti, no ven el cambio en ti. Tus vecinos, tu familia no ven el cambio en ti o en mí. Me meto en la canasta. Hermano, esta es una noche y un llamado para que caminemos llenos del Espíritu Santo y se manifieste esa llenura en nosotros, como una iglesia gloriosa, como una iglesia que va a ser presentada como una virgen pura delante del Señor. Cierra tus ojos esta noche. Padre, gracias. Gracias porque enviaste tu promesa hace más de 2000 años a esta tierra, el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, el cual nos redarguye de todo pecado. El Espíritu Santo, el cual nos llena. El Espíritu Santo, el cual nos guía. El Espíritu Santo, el Consolador, el cual nos consuela. Gracias, gracias, Padre, por esa promesa tan hermosa y por la persona del Espíritu Santo que está ahora en nosotros, trabajando en lo profundo de nuestro corazón. Que aprendamos que así como Rebeca, así como Esther, así como Ruth fueron obedientes a los siervos, fueron obedientes a Hegai, obedientes a Eleazar, obedientes a Noemí, ahora nosotros seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo. Y que tú circuncides nuestros oídos para que nuestros oídos espirituales estén habilitados para oír la voz del Espíritu y poder entender lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias, gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, te guarde, pueblo de Dios. Feliz noche.